Buenas, bienvenidos. Hoy vamos a ver la clase de reparación de ADN. Para comprender la reparación de ADN, primero vamos a hacer un repaso general sobre mutaciones y al final de la clase vamos a ver el tema de recombinación. Bueno, ¿qué vamos a poner como los objetivos de esta clase? Vamos a distinguir todos los mecanismos de reparación de ADN. Vamos a poder detallar y explicar los pasos de cada uno de estos procesos de reparación. Y vamos a conocer la relación entre algunas enfermedades, sus mutaciones y cómo estas enfermedades que afectan distintos genes relacionados a la reparación de ADN determinan las características de una enfermedad. Bueno, ¿qué es una mutación? Tenemos que saber que cualquier cambio en la secuencia de ADN puede representar una amenaza para la célula. Y que para eso se desarrollaron a través de la evolución los sistemas de reparación, que son tan o más complejos que los sistemas de replicación del ADN. Para tomar como ejemplo, en el genoma humano hay más de 130 genes que están relacionados a la reparación de ADN. Y acá vemos una tabla, un gráfico, donde dice cuántos genes del genoma humano están relacionados a cada uno de estos mecanismos de reparación que vamos a ver. En el primero, en la reparación por reversión directa, solo tenemos un gen, pero si vamos al mecanismo de reparación por extinción de bases, ahí hay ya 15 genes involucrados. En el mecanismo de reparación por extinción de nucleótidos, vamos a sacar una parte mucho más grande del ADN, 28 genes involucrados. Si queremos reparar un mismatch, una secuencia que posiblemente se replicó y incluyó una base errónea, bueno, ahí tenemos 11 genes relacionados. Si tenemos que hacer una reparación usando el mecanismo de recombinación, 14 genes. Si vamos a hacer una reparación de una rotura a la doble cadena, bueno, en este caso podemos aplicar una reparación de extremos no homólogos, 5 genes involucrados, y además tenemos que saber que para los mecanismos de reparación van a estar implicadas las polimerasas y bueno, en este caso vemos que hay 16 variantes de genes que están involucradas en la reparación de 16 genes relacionados a polimerasas que están relacionados a la reparación del ADN. Este mecanismo de reparación, como ustedes se pueden imaginar, es muy importante y eso llevó a que en el año 2015 3 investigadores recibieran el premio Nobel por los conocimientos y la explicación de los mecanismos de reparación. Ellos son el doctor Thomas Lindan, el doctor Paul Modrich y el doctor Aziz Shankar. Vamos a ver que cada uno estuvo relacionado con un mecanismo de reparación distinto. Bueno, vamos a empezar repasando qué es una mutación. Una mutación es cualquier cambio en la secuencia de un nucleótido o en la organización en general del ADN de un ser vivo que produce una variación en las características de este y que puede o no transmitirse a la descendencia. Tenemos que saber que si la mutación se da en las células somáticas, en las células del cuerpo, va a generar un problema, pero solo en las células del cuerpo y de ese organismo. Si se origina una mutación en lo que son las células que van a generar las gametas, en este caso vamos a tener una mutación que va a poder transmitirse a la próxima generación. Las mutaciones se pueden dar de manera espontánea o súbita o por la acción de distintos mutágenos. Estos cambios van a estar presentes en una pequeña población si el cambio de una base, por ejemplo, genera una variación en una enzima o en una proteína, podemos decir que es una variante. Y si la mutación está relacionada a todo el organismo, bueno, podemos decir que está más relacionada con una mutación. O sea, las mutaciones van a tener cambios significativos en el fenotipo del organismo, mientras que las variantes van a ser otros cambios que se produzcan, pero que van a ser mucho menores y que posiblemente incluyan una proteína con la función correcta. La unidad génica que puede mutar es el gen y
Y como dije antes, si estamos hablando de un organismo pluricelular, si la mutación se da en las células somáticas, no es heredada por la descendencia, mientras que si se da en las células que van a generar las gametas, sí van a poder ser heredadas por la descendencia. ¿Cómo vamos a ver a las mutaciones? Nosotros podemos tener mutaciones que sean genómicas, que cambiemos directamente el número de cromosomas. Y entonces ahí podemos tener que tenemos cromosomas de más, podemos llevar a una poliploidía, o podemos tener algunos cromosomas de menos y capaz que solo un cromosoma de más. Ahí vamos a tener una aneuploidía. Una poliploidía es cuando tenemos números exactos de el genoma haploide. Entonces, nosotros somos un organismo diploide, tenemos 2 copias de cada cromosoma. Si nosotros tenemos un cambio poliploide, es un organismo que, por ejemplo, en vez de ser diploide, sería triploide o alguna otra variante de esas. Si nosotros tenemos solo un cromosoma de más o un cromosoma de menos, como por ejemplo en el caso del síndrome de Down, ahí tenemos una aneuploidía. Entonces teníamos las mutaciones genómicas, estamos cambiando directamente números totales de cromosomas. En las mutaciones cromosómicas, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver que tenemos modificaciones adentro de un cromosoma. Tenemos las inversiones, donde parte de un cromosoma puede darse vuelta y volver a unirse, entonces tengo partes del cromosoma que deberían estar en una ubicación distinta. Lo mismo con deleciones o duplicaciones, pierdo algunas partes dentro del cromosoma, y las translocaciones es tomar un pedacito de un cromosoma y ponerlo en otro. O sea, saco un pedacito del cromosoma 4 y ahora ese pedacito no se pierde, sino que va a estar ubicado, por ejemplo, en la punta del cromosoma. Entonces esas son las mutaciones cromosómicas relacionadas a cambios dados adentro de un cromosoma. Y después tenemos las mutaciones genéticas o moleculares, que son las que vamos a hablar más fuerte en esta clase, y ahí vamos a tener las mutaciones por sustitución de base. Vamos a cambiar una base, vamos a pasar de una purina a una pirimidina o pasar de una purina a otra purina. En ese caso van a ser transiciones y transversiones. Y si ponemos o agregamos una base, la vamos a llamar mutaciones de tipo indels, por una inserción o una deleción. Si nosotros vemos, vamos a analizar en esta tabla las mutaciones a nivel molecular. En la primera parte de la tabla tenemos una secuencia de una proteína y vemos lo que es la secuencia de ADN que está dada por las bases. Acá tenemos A, C, etc. Y arriba vemos que esas bases separadas en los tripletes me van a dar los codones que van a codificar para los distintos aminoácidos. Bueno, vamos a ver primero las mutaciones por transversión o transición. Imaginémonos el primer renglón, en este caso teníamos una A y la cambiamos por una C. Esta es una mutación sinónima. ¿Por qué? Porque, como se acuerdan que el código genético es degenerado, había más de un codón que codificaba para el mismo aminoácido. Si nosotros cambiamos una base, como acá pasó, nosotros estamos cambiando una base, pasamos de una A a una C, pero este codón codifica para exactamente el mismo aminoácido, no vamos a ver cambios en la secuencia de proteína, pero sí vimos un cambio en la secuencia de ADN. Entonces esta es una mutación sinónima. Después tenemos mutaciones de cambio de sentido que sean conservadoras. Va a haber un cambio en la secuencia del ADN, por ejemplo acá, vamos a cambiar la G original y vamos a poner una A. Pero ¿qué pasa? Bueno, vamos a poner un aminoácido que, si bien es distinto al aminoácido original, se comporta químicamente de la misma manera. O sea, si era un aminoácido cargado, voy a tener un aminoácido cargado con la misma carga. Un aminoácido cargado positivamente lo reemplazo por otro aminoácido cargado positivamente. Si tengo un aminoácido que es hidrofóbico, bueno, voy a reemplazarlo por otro aminoácido hidrofóbico de esta manera. Entonces, esa es una mutación con cambio de sentido. Cambié el aminoácido, pero tengo una mutación que es similar o que puede dar lugar a una proteína que sea bastante similar a la proteína original. Si tenemos una mutación de cambio de sentido no conservadora, ¿qué pasa? Bueno, vamos a cambiar también una base. Acá la base original era una G,
¿qué hicimos? La cambiamos por una T. El tema es que ahora lo que yo tengo es una secuencia que codifica para un codón totalmente distinto. ¿Qué voy a tener? Acá voy a tener una isoleucina. Y la isoleucina es químicamente muy diferente a la arginina y la lisina, que tienen cargas positivas. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿cambié la secuencia de ADN? Sí. ¿Cambié la secuencia de la proteína? También. Pero incluí un aminoácido que tiene una función totalmente distinta, por lo cual es muy probable que este aminoácido que haya cambiado genere algún cambio en la estructura tridimensional de la proteína. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos las mutaciones sin sentido. Las mutaciones sin sentido, ¿qué van a hacer? Voy a cambiar una base. Acá tengo, por ejemplo, si nos referimos al segundo codón, el segundo codón empezaba con una adenina. Y la cambié, ¿por qué? La cambié por una T, una timina. ¿Esta mutación cambia la secuencia de ADN? Sí. ¿Cambia la proteína? Sí. Todavía de una manera más drástica que todas las otras que habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque acá este codón que estamos teniendo, este nuevo codón que se generó por la mutación, corresponde a un codón de stop. Y este codón de stop va a hacer que la proteína en ese momento se detenga. O sea que en este caso, esta mutación me va a dar lugar a una proteína que va a ser más corta que la proteína original. Entonces voy a tener un cambio en la secuencia de ADN, sí. Y en la secuencia de la proteína, sí. Y dependiendo de dónde vos estés poniendo exactamente este codón de stop, bueno, la probabilidad es muy alta de que obtenga una proteína mucho más corta y que pierda la funcionalidad original de la proteína. Y en la última parte vamos a ver a las mutaciones por inserción y deleción. Imaginémonos también, volvemos a la misma secuencia y entre el primero y el segundo codón agregamos una base. Acá en este caso, ¿qué hizo? Agregó una G. Cuando agregamos una base, ¿qué es lo que pasa? Todo el marco de lectura se corre. Entonces, todos los aminoácidos a partir de esta inserción van a ser diferentes. Lo que tenía que ser una lisina ahora se transformó en un glutámico. Y así sucesivamente todos los aminoácidos cambiaron. Por lo cual, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿voy a tener un cambio en la secuencia de ADN? Sí. ¿Un cambio en la secuencia de las proteínas? Sí, un cambio drástico. A partir de un punto, todos los aminoácidos van a ser distintos. Esto nos lleva a pensar que la funcionalidad de la proteína va a verse muy comprometida. Lo mismo pasa si tenemos una deleción. Imaginemos también, volvemos al primer renglón. Tenemos a la proteína que tiene el primer codón que es AK y el segundo codón es AAG. ¿Qué pasa? Bueno, acá teníamos 3 A consecutivas y se perdió una A. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, teníamos AK y ahora en vez de tener una lisina voy a tener una arginina, después un glutámico, una valina. Lo mismo que pasa antes. Voy a tener un cambio en la secuencia de ADN, voy a tener un cambio en la secuencia de aminoácidos de la proteína y la proteína a partir de un punto va a tener una secuencia totalmente diferente a la de la proteína original, por lo cual podemos pensar que esta proteína no va a ser funcional. Acá vemos una tablita que nos muestra cómo son los aminoácidos y cómo podemos definir si un aminoácido tiene propiedades físico-químicas similares a otro. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, a la glicina. ¿La glicina qué tiene? Bueno, es un aminoácido que podemos ver que es pequeño, que es un aminoácido hidrofóbico y el otro, bueno, que lo podemos clasificar como alifático. Después, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos acá lo que veníamos viendo, la lisina y la histidina, que es un aminoácido con carga, acá lo vemos que es de estos rosaditos, y que además tiene una carga positiva. Entonces cambiar una lisina por una arginina vemos que es algo similar. Sería algo que si yo, bueno, ¿puedo cambiar una leucina por una isoleucina? Sí. ¿Va a haber cambios? Sí, va a haber un cambio en la secuencia, pero es posible que el cambio en la estructura tridimensional de la proteína no sea muy significativo. Volviendo a las mutaciones, sabíamos que transición es cuando cambio de una purina a otra purina. O sea, tenía una molécula que estaba formada, por ejemplo, por una adenina y ahora la cambié y tengo una guanina. Transición también es cambiar una pirimidina por otra, o sea, puedo pasar de una T a una C, eso es una transición. Y una transversión es cuando estoy cambiando de purina a pirimidina, o sea, cuando
cambio de una A a una C es una transversión. Si cambio de una G a una T es una transversión. Si cambio de la A a la T, transversión. Si cambio de la G a la C, transversión. Las mutaciones las podemos clasificar, como habíamos dicho, en naturales o espontáneas. Se producen en condiciones normales de crecimiento y del ambiente. Son la base de la evolución, mientras que las mutaciones inducidas son provocadas artificialmente por algún agente exógeno. Generalmente, como lo vamos a llamar a este tipo de agentes mutágenos. Las lesiones espontáneas más comunes son, por ejemplo, la deaminación. Tenemos una citosina y perdemos el amino que estaba en esta posición y lo vamos a transformar, ahora nos va a quedar un átomo de oxígeno. En este caso, si yo deamino una citosina, termino obteniendo un uracilo, o sea, cambio una base por otra. En el otro caso, si yo tengo una adenina y pierde el amino, también lo reemplaza un átomo de oxígeno y ahí voy a pasar de una adenina a una hiposantina. Otro caso de lesión espontánea es la depurinación. Pierdo directamente toda la base. Entonces sigo teniendo la cadena formada por los azúcares y los fosfatos, pero pierdo totalmente la base. En este caso vemos que en este nucleótido de G perdió la base y me va a quedar solo el azúcar con el fosfato. Otras lesiones, vamos a ver lesiones inducidas. La más común, que seguro ya vieron varias veces antes de esta materia, es la generación de los dímeros de pirimidinas. ¿Y acá qué es lo que pasa? Bueno, la energía de la luz ultravioleta lo que hace es permitir que pirimidinas que estén cercanas se unan formando un ciclobutano. Entonces, entre una pirimidina y la siguiente se está formando este ciclobutano, que acá lo ven, con estos 4 carbonos unidos por esas bandas rojas que se ven ahí. Otra mutación inducida es la alquilación. Ponerle un grupo alquilo y en este caso le ponen un grupo alquilo a quién, a la guanina. Entonces pasamos de una guanina a tener una metilguanina. Y también puede haber mutaciones en donde agreguemos grupos todavía más grandes, más pesados, como el agregado de algunos grupos carcinogénicos. Ahí ven que estamos agregando esta molécula que tiene 5 anillos. Entonces imagínense ustedes el cambio, la estructura tridimensional de la doble hélice que se da si nosotros le estamos metiendo un grupo tan grande unido a, por ejemplo, en este caso vemos una guanina. Los daños también, si nosotros los queremos clasificar de otra manera, los podemos clasificar en cuáles se dan de manera endógena, por ejemplo, como ataques de las especies reactivas de oxígeno producidas por las reacciones metabólicas. Estas llevan a mutaciones espontáneas o daños exógenos, como los causados por agentes externos, que pueden ser fenómenos físicos o biológicos. Ejemplos de daños exógenos vamos a tener al UV, que ya vimos que generaba a los dímeros de pirimidina. Pero también tenemos otros tipos de radiaciones que pueden generar daños al ADN, como por ejemplo los rayos X y los rayos gamma. También la radiación ionizante. Puede haber una hidrólisis o disrupción por cambios en la temperatura. Puede haber reacciones que se den por contacto con toxinas vegetales. Ahí mucho de lo que pasa es que se agregan estos grupos enormes que quedan unidos al ADN. Mutágenos artificiales, especialmente compuestos aromáticos que actúan como agentes intercalantes del ADN. Estos compuestos aromáticos, bueno, uno de los más comunes que vemos es el bromuro de tidio, que se inserta entre las bases. Entonces, en la estructura tridimensional del ADN, ahí lo que serían los peldaños de cada una de las bases y la siguiente, bueno, ahí entre un peldaño y el otro se va a insertar uno de estos compuestos.
También la quimioterapia y la radioterapia actúan a nivel del ADN generando mutaciones que pueden de un lado funcionar como un tratamiento del cáncer, pero también pueden generar otras mutaciones. Y otros daños, por ejemplo, los virus que se integran en el genoma, que dependiendo de dónde se integren, pueden romper la secuencia de un gen. Los tipos de daño que se producen por procesos celulares endógenos, los vamos a ver que son estos cuatro. Entonces tenemos la oxidación de bases, donde vamos a partir de una guanina que después se oxida y nos va a dar esta molécula con todo ese nombre larguísimo. Y esto puede generar interrupciones en la cadena del ADN. Después tenemos la alquilación de bases, ponerle alquilos, ahí tenemos distintas variantes de metilguanina. La hidrólisis de bases, como perder el grupo amino, algo que ya habíamos visto, pero también podemos ver una depurinación o una depirimidinación, donde directamente perdemos a la base completa. O un mal funcionamiento de bases, donde, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estamos poniendo una base que no era la correcta, que no es la que se aparea correctamente con la base donde estamos tratando de copiar la secuencia. Y acá, bueno, tenemos que ver cómo vamos a solucionar este mal funcionamiento de las bases. Los mutágenos. Si nosotros teníamos a los mutágenos exógenos, podemos ver que teníamos a la luz UV. La luz UVB puede generar entrecruzamiento entre citocinas y timinas, generando los dímeros de las pirimidinas. También tenemos que la luz UVA puede generar la formación de radicales libres. Estos pueden hacer daños indirectamente porque los radicales libres después atacan a las moléculas de ADN oxidándolas. Tenemos la radiación ionizante, que lo que hace es provocar roturas en las dos cadenas del ADN. La disrupción térmica es que a temperaturas altas aumenta la velocidad de depurinación, entonces a altas temperaturas puedo directamente perder una base. Y también genera roturas de cadena sencilla. Y después tenemos el agregado o el uso de productos químicos industriales, como por ejemplo el cloruro de vinilo o el agua oxigenada, que pueden afectar al ADN. Lo mismo que otros compuestos policíclicos como los que están en el humo del cigarrillo, en el hollín o en el alquitrán. ¿Qué es la reparación de ADN? Bueno, es un conjunto de procesos por los cuales la célula identifica y corrige daños hechos a las moléculas de ADN que codifican el genoma. En las células humanas, tanto las actividades metabólicas como las interacciones ambientales provocan más de 1 millón de lesiones moleculares al día, o sea que por lo menos hay que ser capaz de reparar de manera correcta 1 millón de estas mutaciones. Y aunque esto solo va a representar un porcentaje súper bajito, que ahí lo ven, qué porcentaje de todas las 6.000 millones de bases que tiene el genoma humano, las lesiones que no se puedan reparar correctamente en genes críticos, como los genes supresores de tumores, pueden impedir que la célula lleve a cabo su función y aumentar de manera significativa la posibilidad de que se forme un tumor y se termine en procesos cancerígenos. Vamos a empezar a ver cada uno de estos procesos. El primero no es exactamente un método de reparación, sino que acá vamos a tratar de evitar que se forme el daño. Entonces, en el primer caso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que deshacernos de los radicales libres. Y en este caso acá tenemos un radical producido por el oxígeno, especies como el superóxido, que pueden atacar al ADN. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bueno, usamos a la superóxido dismutasa, que lo que va a hacer tomar al radical libre del superóxido y va a formar oxígeno, pero además va a formar agua oxigenada, que es otro producto que también vamos a tener que eliminar. Entonces, para eso vamos a tener a la catalasa, que va a tomar a la molécula oxigenada generada y la va a dividir para tener oxígeno y agua.
Entonces, de esta manera, junto a estas enzimas, lo que hacen va a ser eliminar a los compuestos oxidantes que puedan dañar el ADN. El primer paso de reparación del ADN es la reparación sobre la marcha. Y vamos a ver qué es el principal mecanismo de corrector. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, las propias ADN Pol. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, van a tener esa actividad que habíamos visto antes, que era la actividad exonucleasa 3'5'. Van a tener la posibilidad de, una vez que ya incluyeron a un nucleótido que no podía parearse correctamente con la secuencia que estábamos copiando, vamos a poder sacarlo. Este error en el apareamiento se va a dar, va a tener un correlato en un cambio de la estructura del ADN. Entonces, si hay un cambio en la estructura del ADN, la enzima que está ubicada sobre la molécula de ADN y lo está copiando, va a sentir ese cambio en la torsión del ADN. Y de esta manera va a poder darse vuelta y teniendo una actividad exonucleasa, va a poder sacar al nucleótido que puso mal. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, si la enzima no pudo censar correctamente y después del nucleótido que puso mal vuelve a poner un nucleótido correcto, ya no se puede volver para atrás. O sea que ese sería un punto de no retorno. La célula tiene que darse cuenta en el mismo momento que puso un nucleótido mal y en ese mismo momento sacarlo. Si sigue avanzando y pone un nucleótido correcto, ya no puede volver para atrás. Otro mecanismo de reparación es la reversión directa. O sea, acá lo que tengo es, encontré una lesión y directamente puedo arreglar esa lesión sin tener que sacar nucleótidos ni hacer nada extraño. Entonces, los mecanismos de reversión directa van a ser la reparación de los fotodímeros y la reversión de las bases modificadas por grupos alquilos. Estos mecanismos no son muy comunes y vamos a ver que en la mayor parte de los casos no suelen ser muy utilizados, pero sí existen. Vamos a ver, el primero es la reparación de los fotodímeros. Y acá, ¿quién va a intervenir? Va a intervenir la enzima fotoliasa. La fotoliasa va a poder cortar estos anillos del ciclobutano que habíamos visto que se formaban cuando la radiación UV generaba dímeros de pirimidinas. Este mecanismo está presente en bacterias, en hongos, en peces, en reptiles, en anfibios y en los mamíferos marsupiales, pero no está presente en mamíferos placentarios como nosotros que somos el ser humano. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, acá tenemos un dímero de timinas que se generó por exposición a la luz UV y ¿quién lo puede romper? Bueno, lo puede romper la fotoliasa, pero la fotoliasa para romper este ciclobutano va a tener que cargarse también con luz UV. El mecanismo lo describió correctamente el doctor Aziz Ankar. ¿Y qué es lo que se sabe? Bueno, que la fotoliasa va a ser dependiente de FADH, que es un cofactor, y va a tomar la energía de la luz y con ese fotón que tomó va a poder romper la unión del ciclobutilo para ver que después correctamente nos quedan los dímeros. Los dímeros los perdimos y nos van a quedar de vuelta las dos pirimidinas consecutivas pero no unidas. Este es un mecanismo de reparación difundido pero no universal porque no estaba presente en los seres humanos. El otro mecanismo de reversión directa era sacarle el grupo alquilo a una molécula. Es uno de los mecanismos más estudiados. Está presente en procariotas y en eucariotas. Está presente también en nosotros, el ser humano. Y acá lo que vamos a ver es que tenemos a una metilguanina. Y el problema es que la metilguanina no se aparea con la citosina, lo que debería ser, o sea, si tenemos una guanina, quiero que se aparee con una C, sino que la metilguanina se aparea con una timina. Entonces, si yo tengo una metilguanina, esta metilguanina puede provocar un cambio porque ahora va a empezar a aparearse, en vez de con la C que le corresponde, con una T.
por lo cual tengo que reparar a la guanina, a la metilguanina y volverla de nuevo al estado de la metilguanina, volverla a guanina. Una vez que la lesión está reconocida, hay un cambio en la estructura del ADN y alguna enzima lo sensa para poder empezar este mecanismo de reparación. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, va a venir la alquilguanina alquiltransferasa y va a tomar el grupo metilo que está en la guanina y se lo va a transferir a ella misma. O sea que la enzima va a sacar al metilo que estaba en el ADN y lo va a unir a al sitio activo que incluya una cisteína y entonces ahí la enzima se inactiva. El tema en este caso es que es un mecanismo de reparación sumamente caro para la célula. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos reparando uno de estos daños, estoy inactivando la enzima. O sea que para cada reparación de estas, tengo que sintetizar una nueva enzima. Después vamos a ver lo que son los mecanismos más comunes, que van a ser los mecanismos de reparación. Los mecanismos de reparación por escinción, vamos a ver que en este caso vamos a tener a dos mecanismos. Uno, en el cual voy a hacer una escinción de base, solo voy a sacar una base. Y en el otro caso, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar a un grupo de nucleótidos. Estos mecanismos son mucho más complejos, van a usar a varias enzimas para poder sacar a una parte del ADN y después volver a sintetizarla y que pueda ser correcto. Entonces, la reparación por escinción vamos a tener en uno la reparación por escinción de bases, que en este caso es el que está a la derecha. Acá, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos que hay una base con una mutación, en este caso la pintó de rojo, y el mecanismo por escinción de base, ¿qué es lo que hace? Primero saca a la base, solo a la base, después saca al azúcar y al fosfato, después viene un paso de síntesis y después tiene que venir una ligasa para poder sellar la unión entre el azúcar y el fosfato. Y ahí termino con la molécula original en donde la perdí esta mutación que se había generado. En el otro caso, ¿qué voy a hacer? Bueno, va a venir una enzima, va a reconocer que hay una base incorrecta, va a hacer una escinción a ambos lados de donde se ubica esta base incorrecta y esa escinción va a cortar las uniones fosfodiéster en dos partes distintas del ADN. Después de eso va a venir ¿quién? Va a venir una helicasa para poder separar a este polinucleótido que incluye a la mutación. Después viene una polimerasa que rellena, una ligasa que sella y así podemos volver a la secuencia original donde eliminamos la mutación. La reparación por escinción de base es la que vamos a llamar VER, porque de base Base Excision Repair, entonces la llamamos VER. En este caso, ¿qué pasaba? Bueno, teníamos una base que era la incorrecta, entonces venía una enzima que era la DNA glicosilasa y en esa sacaba a la base, después aparecía la AP endonucleasa, que lo que hacía era eliminar a los azúcares con el fosfato. Y ahí teníamos después que rellenar el espacio libre, entonces venía la DNA polimerasa, rellenaba y necesitábamos una ligasa para terminar de unir a todo lo que es la cadena lateral y ahí terminamos el proceso de reparación por escinción. El proceso de reparación por escinción fue descrito por el primer investigador, que ahora volvemos para atrás así me acuerdo el nombre y le ponemos el nombre, que es el doctor Thomas Lindan. El doctor Thomas Lindan describió correctamente este proceso y acá está lo mismo que vimos en la presentación anterior, donde primero sacamos la base, en este caso la base modificada era una U,
la corta, después en el siguiente paso sacamos al azúcar y al fosfato y terminamos rellenando con la base correcta y uniendo la unión fosfodiéster con la DNA ligasa. El siguiente mecanismo es el mecanismo de escinsión por reparación de nucleótidos. Entonces, como vamos a sacar un grupo completo de nucleótidos, acá lo vamos a llamar NER. En este mecanismo, ¿qué pasaba? Bueno, había una enzima que tenía que reconocer dónde estaba el daño a la molécula de ADN. Una vez que reconocía el daño, generaba roturas alrededor de esa molécula en la que se estaba incluyendo el daño. Después venía una DNA polimerasa, copiaba correctamente la secuencia, una DNA ligasa unía las uniones fosfodiéster y habíamos eliminado la mutación original. Este método de reparación por escinsión de nucleótidos es el que se usa en humanos para reparar a los dímeros de pirimidina. ¿Se acuerdan que cuando vimos la reparación directa por la fotoliasa habíamos dicho, bueno, la fotoliasa funciona en la mayor parte de los organismos, pero no en los mamíferos placentarios como nosotros? Y en ese caso, como no funciona la fotoliasa, lo que sucede es que este tipo de mutaciones se corrigen con el mecanismo NER. Este tipo de reparación también fue descrita por el doctor Aziz Shankar y que fue uno de los que ganaron el premio Nobel. Entonces, bueno, acá está la misma explicación que habíamos visto allá antes. Teníamos que la radiación UV generaba que entre dos pirimidinas consecutivas se formara este ciclobutano. Esto generaba una torsión en la molécula de ADN que era sensada por algún grupo de enzimas. Después se producían cortes alrededor de esta mutación y después había que llenar el espacio con una polimerasa y corregirlo y unir las uniones fosfodiéster con una ligasa. Y ahí terminamos la reparación. La reparación por escinsión, además, la reparación por escinsión de nucleótidos, además la vamos a poder clasificar en dos tipos, que van a ser el mecanismo del GGNER y el mecanismo del TCNER. La clasificación en estas dos variantes va a venir dada por quién es el que está reconociendo al daño. En el mecanismo de GGNER, la proteína que va a reconocer el daño va a ser la proteína XPC, mientras que en el caso del mecanismo que vamos a llamar TCNER, está acoplado a la transcripción y ahí la que va a censar el daño en la molécula de ADN va a ser la RNA pol. Entonces, en un caso, ¿qué teníamos? Bueno, en el caso, si nosotros miramos el ejemplo de la izquierda, bueno, el error o la mutación la va a reconocer la proteína XPC, que ahora vamos a ver que XPC viene de la enfermedad asociada a las personas que tengan problemas en la proteína XPC. XPC reconoce el daño, después llama a un conjunto distinto de proteínas, entre las cuales va a haber alguna con función helicasa, otras con función endonucleasa, van a poder cortar, despegar el pedacito de ADN. Después viene una polimerasa que completa el espacio que había quedado libre y la ligasa que lo une. En el otro lado, ¿qué vemos? Que la que está censando cuál era el error en el ADN es la RNA pol, que la RNA pol va a haber un cambio en la molécula de ADN y va a tener problemas para sintetizar de manera correcta la molécula de ARN. Entonces, en ese caso es la RNA pol que sensa el daño, llama a un montón de enzimas que van a tener las mismas funciones. Van a poder cortar la secuencia y después separarla, rellenarla y eliminar finalmente a la mutación. En el caso de los mamíferos, la proteína que reconocía el daño era la XPC, que después llamaba a todo ese complejo enzimático. ¿Por qué la llamábamos XP? Bueno, porque
es una proteína que está asociada a la enfermedad de la xeroderma pigmentosa. La xeroderma pigmentosa es un desorden autosómico recesivo en la reparación del ADN y que tiene una prevalencia bastante baja en Europa, pero que suele ser muchísimo más alta en Japón, donde aproximadamente 1 en cada 100.000 personas que nacen puede tener esta enfermedad. Esta enfermedad, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenemos una enzima que está defectuosa y no puede censar correctamente los cambios en el ADN. Entonces, esta enfermedad, la xeroderma pigmentosa, no se pueden reparar, por ejemplo, los dímeros de pirimidinas. Entonces, las personas que tienen esta enfermedad, cuando se ponen al sol, van a tener un daño que no va a poder ser reparado, por lo tanto tienen más probabilidad de desarrollar cáncer de piel que otras personas. ¿Cuál es la principal diferencia entre la NER y la VER? Bueno, ¿qué habíamos visto en base a todo lo que vimos antes? Que NER y VER van a ser muy similares, en los dos voy a eliminar algo, nada más que en VER solo voy a sacar una base, mientras que en NER voy a poder sacar secuencias de nucleótidos más grandes. Entonces, NER, como va a poder sacar partes de nucleótidos mucho más grandes, es un mecanismo de reparación que puede reparar daños que sean mucho más complejos. Y hasta ahora nosotros habíamos visto cosas que pasaban cuando teníamos una modificación de un nucleótido o algún daño de los nucleótidos. Pero también podemos tener cambios en los cuales haya una rotura en las cadenas del ADN. Estos daños pueden ser, por ejemplo, daños causados por oxidaciones. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Bueno, imagínense que tenemos un daño en una de las cadenas, perdemos parte de una de las cadenas del ADN. Una de las primeras cosas que va a tener que pasar es que van a aparecer proteínas que resguarden a la cadena que quedó para no perderla y que después también permitan la unión de otras proteínas para poder sintetizar el ADN en la zona que estaba dañada. Y en este caso van a aparecer las proteínas que las vamos a llamar las proteínas PARP, y las proteínas PARP después van a llamar a otras enzimas para que este daño en la cadena sea reemplazado de la misma manera que se reemplazaba un daño en el mecanismo de NER. Entonces, esto cuando ustedes lo ven, hubo un daño en la doble cadena y lo estabilizamos con las proteínas PARP. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que rellenar la zona y tenemos que ligarla de manera similar a lo que ocurría en el mecanismo de NER. Si tenemos un daño en la doble cadena, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a perder la integridad de la molécula, vamos a romperla y nos va a quedar ahora lo que antes era una molécula en dos moléculas. Estos cambios son muy peligrosos para la célula y pueden generar problemas en el genoma porque, bueno, después pueden dar lugares a duplicaciones de secuencias, pérdida de secuencia, pasar una parte de un cromosoma a otro cromosoma, todas esas cosas que habíamos visto como las mutaciones cromosómicas. Entonces, para solucionar este tipo de mutaciones vamos a tener también dos procesos. Uno en el cual vamos a hacer una unión de extremos no homólogos y en el otro donde vamos a tratar de reparar esta rotura del ADN pero usando una plantilla, un molde. Y lo vamos a hacer con una reparación de tipo donde va a participar un modelo de recombinación homóloga. Entonces vimos que teníamos, bueno, por ejemplo, una radiación ionizante que directamente partía la molécula de ADN. ¿Qué puede pasar? Bueno, podemos repararlo por el mecanismo de reparación de extremos no homólogos. ¿Qué puede pasar en este caso? Y bueno, puede ser que haya pérdida de bases. Pero voy a poder unir directamente a las dos moléculas. Y en el otro caso vamos a tener una reparación por recombinación homóloga donde vamos a tener una molécula que usemos de plantilla, o sea, por ejemplo, el otro cromosoma donde
no hubo una rotura, podemos usar al cromosoma que nos quedó normal y usarlo de plantilla para poder unir a los dos pedazos de la molécula que había tenido, y este mecanismo es un mecanismo de reparación donde no voy a tener errores, no voy a perder base. Bueno, vamos a ver primero el que sería más sencillo, el mecanismo de unión de extremos no homólogos. Acá vamos a tener a los dos extremos y los vamos a ligar directamente sin usar un molde. Este mecanismo está conservado en todos los reinos de la vida y es la ruta de reparación de ADN doble cadena predominante en muchos organismos, incluidos nosotros, los humanos y los ratones. Este mecanismo lo llamamos NHJ, Non-Homologous End Joining, y va a usar unas secuencias muy chiquitas que las vamos a llamar las microhomologías, que podrían llegar a guiar algo de la reparación. Esto se va a dar cuando haya salientes que nos queden en una de las dos hebras. Si las salientes son perfectamente compatibles, este mecanismo va a poder unir a las dos moléculas de alguna manera con precisión y que no haya cambio en la secuencia. Pero también es muy probable que haya una reparación imprecisa en donde se llegue a la pérdida de nucleótidos. Y tener en cuenta que este tipo de reparación puede llevar a que se generen traslocaciones, haya función de telómeros, o sea, dos cromosomas terminan unidos por los telómeros, o un cromosoma se partió y un pedacito de un cromosoma lo voy a ubicar en otro, que son sellos característicos de células cancerosas. Entonces, la reparación incorrecta de daños en la doble hélice puede llevar al desarrollo de cáncer. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, en este caso van a participar las proteínas Q, que son la Q80 y la Q70, que se van a unir a los extremos de las moléculas de ADN que se rompieron, y ahí van a tratar de unirlos. Acá tenemos a las moléculas a Q70 y Q80. Como vemos que Q70 y Q80 calzan en un bolsillo que se da entre ellas a la molécula de ADN y las pueden finalmente enfrentar para unirlas. Acá tenemos un videíto que lo vamos a ver que nos muestra este tipo de reparación. En este videíto lo que vamos a ver es que hubo una reparación donde se llegó a la pérdida de bases, o sea que acá vamos a ver que hay un cambio en el ADN. To see how a cell repairs a double-strand break in DNA by non-homologous end joining, let's imagine that we have a parental DNA duplex containing the sequence A, B, C, D, E. We then imagine that the duplex is broken by a double-strand break in the C region. Degradation of regions from each side of the break, which are generally less than 10 base pairs long, may occur. This process is sometimes called resection. Q protein binds around the broken ends, leaving the actual DNA ends exposed. Q also recruits the DNA PK catalytic subunit, also called DNA PKCS. DNA PKCS recruits the nuclease Artemis and phosphorylates it. Artemis trims any single-stranded tails that are present at the break. Ligase 4, acting in a complex with XRCC4 and XLF-Cernunos, ligates the broken ends together. As a result, the duplex is rejoined, but note that any region that was removed by a nuclease will be missing in the repaired duplex. In this case, joining does not restore the DNA to its pre-break ABCDE sequence, because the C region was removed by nuclease digestion. We see how a DNA double-strand break can be repaired without deletion or imprecise join in another video, how to repair. Bueno, ahí vimos cómo se daba la reparación por unión de extremos no homólogos. Pero también vimos que si teníamos una molécula de ADN, la podíamos reparar usando una plantilla. En ese caso tenemos la reparación por recombinación homóloga.
¿Qué es lo que pasa? Bueno, en este caso voy a necesitar una molécula idéntica o casi idéntica que voy a usar de plantilla para unir a estas dos moléculas que se habían partido. La maquinaria enzimática de todo este proceso es casi idéntica a la que era la maquinaria que ya habíamos descrito en el intercambio de material genético cuando vimos el crossing over en la meiosis. Esta ruta puede permitir que un cromosoma dañado sea reparado usando a su cromátida hermana, en el caso de que estemos en la fase G2 del ciclo celular, donde ya pasamos por la fase S de síntesis. Y si no, puede usar un cromosoma homólogo. O sea, o puede usar una cromátida hermana o un cromosoma homólogo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se tienen que generar nicks en las dos hebras y esos nicks van a permitir que una hebra en las dos moléculas distintas y también en las hebras, para que una hebra pueda invadir a la otra, se forme la ligación dando lugar a una unión de tipo Holiday que después hay que resolver. ¿Cómo se puede reconocer a una mutación? Imagínense que la célula se replicó el material genético y ahora en algún punto puso una base equivocada. ¿Cómo puede darse cuenta cuál de las dos era la que tenía la mutación? Bueno, para esto también nos valemos de que la replicación del ADN es semiconservativa. Voy a tener una cadena que la voy a heredar de la célula original y una cadena que sintetice de nuevo. Bueno, en la cadena que estoy sintetizando de nuevo no van a darse las metilaciones. Las metilaciones son agregados de grupos metilos que no cambian la secuencia de ADN, que solo es el agregado de un metilo, y que me va a decir cuál era la hebra parental. Entonces, ¿qué es lo que toma como base la célula? Bueno, la hebra parental es la correcta, la hebra que sinteticé nueva es la que tiene la mutación, la que tiene una secuencia incorrecta. Entonces yo puedo reconocer a la correcta con estos grupos metilo y cambiar o llevar a cabo la reparación de la mutación en la hebra que sinteticé nueva. Este mecanismo lo descubrió y lo describió de manera correcta el doctor Paul Modrich. Y este mecanismo se llama el mecanismo de reparación de mismatch. Acá van a participar otras proteínas que van a ser MUT-L y MUT-S. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, primero vamos a tener a MUT-H. MUT-H va a reconocer cuál de las dos hebras es la que tiene el grupo metilo y reconocerla de esta manera como que es la hebra correcta, la que no tiene la mutación. Entonces, MUT-H reconoce cuál es la hebra correcta y después llama a las enzimas MUT-S y MUT-L, que ellas se habían unido alrededor de la mutación. Entonces, MUT-H reconoce cuál era la hebra original. MUT-S y MUT-L reconocieron a la mutación. Y en una interacción entre MUT-H, MUT-L y MUT-S van a determinar exactamente cuál es la secuencia que hay que reparar y ahí, bueno, la secuencia donde estaba incluida la mutación se elimina y después lo mismo que siempre va a tener que venir una polimerasa, rellenar la zona que dejamos libre, una ligasa y así reparamos la mutación. Todos los mecanismos que yo les conté, bueno, tienen que darse para poder reparar a una mutación. ¿Pero qué puede pasar? Bueno, puede pasar que la célula no haya tenido tiempo de reparar una mutación y que ya de vuelta se esté acercando a alguno de los checkpoints del ciclo celular en donde tiene que continuar con la replicación. Si hubiera mutaciones, es muy difícil que la polimerasa pueda copiar en una zona de una mutación. Entonces, en este caso van a venir los mecanismos de tolerancia. ¿Qué son los mecanismos de tolerancia? Bueno, van a ser un mecanismo que en coli lo van a llamar SOS y en otros organismos va a venir dado principalmente por otras
polimerasas, pero que van a dejar a la mutación y van a continuar copiando la molécula de ADN. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque en este caso, si ya empezó la síntesis de ADN, la célula, ¿se acuerdan que una vez que entraba en la fase S, tenía que terminar correctamente la fase S? Una vez que entró en la fase S, tiene que terminarla. Si para en algún momento de la fase S, la célula va a terminar muriendo. Bueno, para evitar que esto suceda, la célula de sí toma como una decisión de permitirse incluir a esta mutación con el riesgo de que esta mutación lleve a alguna proteína de tipo aberrante, pero por lo menos no va a detener el proceso de replicación. Vamos a ver acá cómo se da el caso de la respuesta SOS en coli. Es una medida de emergencia. Se da cuando el genoma, por ejemplo, está muy dañado. Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la polimerasa, cuando encuentre esta zona que está dañada, no va a poder avanzar. Pero la horquilla de replicación posiblemente ya se formó, por lo cual voy a tener ADN simple cadena. Este ADN simple cadena lo voy a proteger con las proteínas REC-A, que van a revestir la zona esta donde está el polinucleótido dañado. Y después va a venir una polimerasa distinta, que va a ser, en este caso, la POL5. Y la POL5 va a poder polimerizar, pero uno de los problemas es que POL5 no tiene actividad 3', 5' exonucleasa, o sea que cada vez que ponga un nucleótido mal, va a quedar porque no tiene forma de sacarlo. Una vez que se termina esta parte en donde estaban incluidas los errores o mutaciones, vuelve a tomar el control de la replicación del ADN, la POL3. Esto lo estamos viendo en coli, pero acuérdense que todo esto en eucariotas se da en el contexto de la cromatina, o sea que mutaciones van a tener problemas en cómo se va a unir el nucleosoma. Entonces hay que tener en cuenta que hay que reconocer a estas mutaciones en el entorno de un nucleosoma y posiblemente haya que desarmar el nucleosoma, reparar a la lesión y después volver a la estructura original de la cromatina. Nosotros vimos una sola enfermedad que era la xerodigma pigmentosa, que estaba asociada a problemas en las maquinarias de reparación, pero no es la única enfermedad que se da cuando hay problemas o dificultades en la maquinaria de reparación. Después tenemos, por ejemplo, a un tipo de cáncer colorectal que también se da en el caso de que haya problemas en la reparación en el tipo mismatch, en no poder reconocer cuál es la cadena correcta y cuál es la que tuvo la mutación. Otras enfermedades relacionadas a defectos de la maquinaria de reparación son la anemia de Fanconi, donde hay problemas para reparar daños a roturas de la doble hebra, o también el cáncer de mama, que depende de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. También hay problemas en la maquinaria de reparación por recombinación homóloga. Los polimorfismos, ustedes van a ver después en la clase de evolución, en las clases de evolución van a ver muchísimo más de esto sobre evolución y polimorfismos, pero tengan en cuenta que los polimorfismos son cambios que generalmente son mutaciones silentes, va a haber cambios en el ADN, pero es muy probable que esos cambios en la secuencia de ADN no generen cambios significativos en las proteínas que se van a sintetizar, y estos cambios van a poder, si no hay cambios significativos en las proteínas que estamos sintetizando, bueno, esas mutaciones van a poder mantenerse en la población y no ser un cambio que genere una mutación dañina. Bueno, y hasta acá vamos a ver lo que es la parte de reparación. Vamos a cortar acá y en un próximo video vamos a empezar con lo que es toda la parte de recombinación homóloga.